concedida una carta de paso en la que se le reconocía cierta autoridad que podía ejercer sobre los refugiados que llegaban de Grecia. Incluso se le reconocía el derecho a exigir tributación a las caravanas de estos refugiados. Muy pronto Juan de Costa había abusado de estos poderes, y no solo pedía la tributación, sino que a veces obligaba a estos inmigrantes a unirse a su propia caravana como siervos. Su carta fue abolida, pero no pareció tenerlo muy en cuenta. Fue entonces cuando dio comienzo la primera persecución contra un gitano en España. Las causas que condujeron a la reacción contra los gitanos se encuentra recogida en la pragmática firmada por los Reyes Católicos en el año 1499. Está dirigida a ellos, y creo que merece la pena citar algunos párrafos. Sabed que se nos ha hecho relación de que vosotros andáis de lugar en lugar muchos tiempos, con acento años sin tener oficio ni otra manera de vivir alguna, salvo pendiendo limosna, con acento hurtando, con acento trafagando, engañando con acento faciendo vos fechiceros, con acento faciendo otras cosas no debidas ni honestas. Comillas. Por todas estas razones a los egipcianos caldereros extranjeros se les ordenaba tomen asiento y sirvan a señores y nunca más vaguen juntos por los reinos. Las penas por actuar de otra manera sería el látigo por primera vez, el corte de orejas en la segunda, y el exilio en cualquier caso. Ferrer, 1953. Según Walter Starkie, 1953. Estas medidas, y otras tuvieron el efecto de dispersar a los gitanos por toda Europa. Pero de hecho nos encontramos aquí al final del siglo V, y la dispersación de los gitanos sobre Europa había ocurrido ya con anterioridad. Lo que es también muy claro, es que los gitanos no hicieron demasiado caso a las amenazas de la pragmática. Para afirmar esto, es suficiente tomar en consideración el número de medidas adoptadas en contra de ellos desde el año 1499 al 1783. Durante este periodo de tiempo existen en su contra 27 intervenciones de las Cortes españolas, 28 pragmáticas reales y decretos del Consejo Asesor de Castilla, 27 leyes portuguesas, y aproximadamente 20 edictos distribuidos entre Cataluña, Navarra, Valencia y Granada. Ferrer, 1965. Sin embargo, sí que se consiguió el asentar a algunos gitanos, que a partir de entonces, vivirán conjuntamente en ciertos barrios de las afueras de pueblos y ciudades, de forma similar a como los encontramos hoy. Se les llamaron gitanerías, de la misma forma que los barrios judíos se habían llamado juderías desde mucho tiempo atrás. Segundo periodo. La persecución. El periodo de persecución ocupa el tiempo transcurrido desde la promulgación de la pragmática de 1499 hasta el año 1783. Vamos a examinar algunos aspectos que, tal como aparecen en la legislación referida a gitanos, parece ser las más importantes en relación a su situación en el sistema social español. Estos aspectos, como la influencia de la religión, los intentos de situarlos en asentamientos permanentes, derechos y obligaciones, etc., se verán por separado, siguiendo la evolución de cada uno de ellos durante este periodo. Solamente para el propósito de este capítulo concreto, entenderé por derechos legales aquellos que aparecen de forma explícita y específica en la legislación de los diferentes siglos. En caso de no ser así, haré referencia a ellos como derechos simplemente, o derechos comunes. Así, por ejemplo, durante el reinado de Felipe V, los gitanos fueron privados de ciertos derechos comunes, tales como el derecho a casarse entre ellos, o a llevar a cabo sus propias fiestas y ceremonias como bodas, o el derecho a hablar el caló. Se les excluía también de ciertos derechos legales, tales como la libre elección del lugar de asentamiento, el derecho a recurrir contra las decisiones de la justicia, o como la ocupación de cargos públicos. Muchos de los decretos y leyes que aparecieron durante los siglos XVI y XVII, y hasta finales del siglo XVIII, se dirigían por general a conseguir bien el asentamiento permanente de los gitanos en un lugar fijo, o su expulsión de España. En el reinado de Carlos V,
encontramos varias medidas interesantes dirigidas a producir el asentamiento masivo de los gitanos. La persecución de Carlos V se dirigía contra aquellos que aún permanecían siendo nómadas o errantes, siendo varón, sin oficio, o sin vivir con señor. 1539. En otras ocasiones, se concede a los gitanos un periodo de tiempo, para que se asentaran en un lugar concreto. Felipe III, en 1619, fue el primero en establecer en qué sitio debían de asentarse los gitanos, y en qué lugares les estaba prohibido vivir. Ordenó a los egipcianos fijar su domicilio en aquellas villas y lugares que tuvieran una población superior a 2000 habitantes. Más tarde se añadió también que nunca deberían de vivir juntos en grupos, sino que deberían de asentarse dispersos entre la población, tratando por este procedimiento de acelerar su integración al resto del país. 1633. El último de los Austrias, Carlos I, señaló una lista de 41 localidades como los únicos sitios donde, desde aquel momento, les sería permitido asentarse a los gitanos. Añadía este monarca que nunca podrían abandonar su lugar de asentamiento sin un permiso especial de los justicias de la localidad. 1695. No hay duda de que todos estos ejemplos ilustran la posibilidad de que muchos gitanos estuvieran ya asentados con anterioridad a la llegada de los Borbones. Pero el caso es que también muchos permanecían errantes, e incluso algunos continúan errantes hoy en día. Quizás sea precisamente este hecho uno de los que ha contribuido más decisivamente a que los gitanos fueran privados de muchos derechos, incluidos los legales, y de oportunidades a las que otros individuos tenían acceso. Desde finales de la Edad Media, cualquier persona que estando en España no permanecía a una unidad local era considerada extranjera. La condición de extranjería implicaba, por un lado, que el individuo podía acceder a los beneficios de derecho privado, tales como recurrir a la justicia cuando se había cometido un delito contra él, o la normativa especial del tipo que vimos existía para los peregrinos ley de paz del camino. Pero no podían reclamar los derechos derivados del derecho público. Por otro lado, la distribución de derechos y beneficios que el consejo de una comunidad local administraba se llevaba a cabo sobre la base de una diferenciación entre la persona que tenía una casa en la localidad, la persona que vivía permanentemente en vivienda perteneciente a otro, como una posada, y finalmente el extranjero. Mientras el primero podía reclamar la totalidad de los derechos que beneficiaba a la comunidad local, propiedad, protección, etc., el último se encontraba absolutamente desprovisto de estos derechos. Esta condición de extranjeros solamente podía modificarse a través de la concesión de una carta que otorgaba, o bien el rey, o bien las Cortes. La idea de otorgar cartas de naturaleza a los gitanos estaba muy lejos de su propósito. De otra manera, solamente construyendo una casa y habitándola durante varios años, podían su habitante adquirir el estatus de miembro de la comunidad, y esta idea estaba, a su vez, muy lejos de las intenciones de los gitanos. Derechos y deberes, incluso la consideración legal de una persona, la personalidad jurídica, estaba sujeta, y todavía lo está, al vínculo entre el individuo y su lugar de residencia. Finalmente, la educación toma su condición de obligatoriedad en el siglo XVIII, y no es necesario explicar que las personas de vida errante no tenían posibilidad ni de cumplir con este requisito ni de disfrutar de sus beneficios. Sin embargo, esta medida fue de hecho más teórica que real, y, como las órdenes de expulsión contra los gitanos, fue repetida una y otra vez hasta el 1970, en que el gobierno reafirmó la naturaleza obligatoria de enseñanza. La religión ha sido un factor que ha condicionado la situación jurídica de los gitanos en España. Ante esto podemos adoptar dos perspectivas diferentes. La primera sería que la religión suponía un medio real de acceder a un estatus legalmente reconocido, incluso para aquellos que estaban ya asentados. La segunda sería que la religión funcionaba en parte como vía de obtención de otros derechos y de movilidad social. Desde los primeros tiempos de la Edad Media,
El bautismo en el seno de la Iglesia de Roma fue cualificación esencial para la adquisición de un estatus legalmente reconocido para cualquier habitante de España. Esta ley se mantuvo vigente a lo largo de todo el periodo de la vida de los gitanos en nuestro país que tratamos ahora, de 1499 a 1783. Y existe evidencia documental de que muchos gitanos, especialmente errantes, no cumplían con este requisito. Podríamos pensar que simplemente no querían bautizarse, pero hemos visto también hasta qué punto se había legislado una persecución contra los errantes, y, como veremos más tarde, ni tan siquiera las iglesias se prestaban como lugares seguros para ellos. Aún más, durante la primera mitad del siglo XVI, cuando la conversión a la religión católica apareció como un medio para evitar la expulsión, tanto para los judíos como para gente del Islam, los gitanos no podían disfrutar de esta dispensa, ya que algunas de las normas legales dictadas contra ellos hacía constar que deberían de ser expulsados del país, aun en el caso en que se hubieran hecho ya católicos. La religión era también una vía de acceso a otros derechos, y posibilitaba una movilidad social. Durante el siglo XVI y XVII, los estatus de pureza de sangre documentaba las pruebas con que el individuo contaba para demostrar sus ascendientes cristianos hasta 4 generaciones de profundidad, y para demostrar también que en ningún caso estos antepasados habían sido acusados de ningún tipo de ofensa contra la Iglesia. Sin estos documentos, un individuo no podía tomar parte ni ser miembro de una corporación. Si los nómadas no bautizaban a sus hijos en muchos casos, como parece, esto ha tenido que ser también un fuerte inconveniente para aquellos gitanos que estaban asentados, ya que aunque estos quisieran bautizarse, y aunque estuvieran bautizados, difícilmente estaban en condiciones para probar la pureza religiosa eclesiástica en 4 generaciones anteriores. Durante el siglo XVIII, estos documentos perdieron importancia. Pero en épocas tan recientes, como son los comienzos del siglo XIX, la evidencia de haber sido bautizado se requería todavía para la ocupación de un cargo asistencia. El segundo aspecto que podemos examinar en relación a la influencia del catolicismo en la situación jurídica y social en general de los gitanos es el de las ofensas cometidas contra la religión y la Iglesia. Se acusó a los gitanos de inmoralidad, porque la mayoría de ellos no contraían matrimonio en el seno de la Iglesia católica, sino que llevaban a cabo sus propias ceremonias demoníacas. También, y principalmente, se les acusó de practicar la brujería y la adivinación. Estas acusaciones se repiten una y otra vez en los diferentes decretos y leyes promulgadas contra ellos, al igual que aparecen profusamente en la literatura de la época. La Inquisición conoce su momento de mayor actividad durante los siglos XVI y XVII, y aunque su desaparición oficial se produce en el siglo XIX, se puede decir que de hecho había desaparecido como institución activa e influyente ya a lo largo del siglo XVIII. Según Gordborough, 1841, lejos de lo que uno podía esperar, el Santo Oficio incluía en sus archivos solamente un número extremadamente limitado de recursos abiertos contra gitanos. Haciendo referencia a las palabras de un exministro del Santo Oficio, dice: la Inquisición los ha mirado siempre con indiferencia, ya que no se podía esperar daño real a alguno de los gitanos ni hacia la Iglesia ni hacia el Estado. El Santo Oficio ha reservado siempre sus iras para gente muy distinta. Sin embargo, sería importante el poner a prueba la afirmación de Borrow, y, como ocurre con otros aspectos de la historia de los gitanos en España, urge realizar una investigación en este sentido. Como veremos más adelante, aunque este segundo aspecto de influencia eclesiástica y religiosa ha desaparecido casi totalmente hoy en día de una forma oficial, la importancia del bautismo, entre otras cosas como medio de acceder a un estatus legal, se sigue manteniendo. Hablaremos de ello con detenimiento en el siguiente capítulo. El último aspecto que tomaré en consideración para ilustrar este periodo de reacción en contra de los gitanos es el de las distintas órdenes dadas por reyes y autoridades en el país, por los cuales los gitanos se veían excluidos de diversos derechos, incluidos algunos derechos legales de los que otros disfrutaban.
Pero antes creo que merece la pena recordar que aunque estos decretos y órdenes se dirigían de forma especial contra los gitanos, desde principio del